Hoy tenemos el gran placer de entrevistar al licenciado Cristian Luna, licenciado en Educación, con mención en Humanidades, diseñador publicitario, artista y sobre todo una persona estupenda que cuando fuimos colega me ha brindado mucho apoyo. Bienvenido a Colmente Diversa. Buenos días. Y una pregunta, Cristian, ¿cómo te decidiste irte a España? Bueno, el tema fue básicamente el amor en realidad. No fue un tema laboral, sino fue un tema más sentimental. ¿Y ha sido fácil para ti poder adaptarte a la cultura española? Bueno, en el día a día sí ha sido fácil. Lo más complicado ha sido la parte profesional o la inserción al sistema, digamos, ¿no? Entonces, durante un año yo no he tenido un ingreso mensual. He tenido trabajos esporádicos y no he tenido pues seguro, no he tenido nada. Entonces, básicamente ha sido bastante complicado por ese aspecto, ¿no? Nos gustaría saber si en el Perú has trabajado con personas con autismo. Sí, bueno, en Perú ya había comenzado primero con una cuestión muy privada, con un espacio cultural en el centro de Lima llamado El Averno. Uno de ellos me dijo que tenía un sobrino que quería que yo le dictara taller y él era autista. Entonces trabajamos un poquito, yo estuve con él solamente unas 3 o 4 sesiones. Y después ya en Toulouse-Lautrec sí pasó que los estudiantes de las carreras de videojuegos eran básicamente chicos más que autistas, eran más Asperger, porque igual recordemos que en el TEA el trastorno tiene varias ramificaciones. Entonces más en Toulouse estaban chicos con Asperger, ¿no? Que son mucho más funcionales que ciertos tipos de niveles de autismo que son mucho más complejos, ¿no? Que no tienen mucha comunicación, ¿no? Entonces en Toulouse sí había gente que se podía comunicar, pero que no podían trabajar grupalmente, ¿no? ¿Cómo llegaste a saber del Centro Psicopedagógico del Autismo y de Trastornos Asociados? Siempre he querido trabajar con la comunidad de discapacidad, siempre, pero nunca me he sentido tan preparado, ¿no? Entonces siempre he dejado que los años fueran pasando y que me dejaran cierta formación para poder ingresar a este espacio. Cuando llegué a España, pues comencé a mirar mi panorama y no podía vincularme a lo que yo hacía en Lima, que era profesor de escuela de arte o diseño. Entonces, lo que sí había acceso era para hacer voluntariado. Entonces yo dije, bueno, a lo que me quiero inmiscuirme o quiero un poco indagar es al tema de autismo. Entonces ingresé a una página web, que es la página web de Plena Inclusión España, que tiene la red de todos los centros en Madrid que trabajan con autismo. Entonces uno coloca su perfil y a partir de este perfil te van a ellos a brindar 3 instituciones que te las van a hacer llegar a tu mail y tú vas a elegir con cuál de esas tú quieres hacer tu voluntariado. Yo elegí Pauta por un tema, no sé, leí un poquito, investigué y me interesó y así fue que yo me acerqué a esta institución. ¿Y cómo fue esa primera vez en el centro? Yo, por ejemplo, bueno, para un poco dar una pequeña pauta, yo tengo un sobrino que tiene Asperger. Justo antes, más o menos en los últimos años que yo tenía que irme ya a España, noté un poco cambios en él, entonces tuve que decirle a mi hermano. Entonces también es un poco por ahí que también quiero llegar un poco al autismo, ¿no? ¿Y cómo fue? Fue pues muy peculiar porque yo no mostré ninguna diferencia. Por ejemplo, bueno, casi siempre con ninguna comunidad he tenido ninguna problemática, siempre hablo directamente. Y justo yo estaba en el área de teatro. El coordinador me dijo, Cristian, tú que eres artista, te voy a enviar al taller de cine, que en el taller de este cine lo que se hace es improvisación teatral, para luego poder grabar pequeños cortos. Entonces yo estaba con la profesora de teatro, un monitor y 3 estudiantes, 3 ya personas más o menos de 30 años, bastante funcionales y bastante creativos. Entonces yo lo que dije fue, primeros días yo voy a ser muy tranquilo, callado, voy a seguir un poco la corriente
pero poco a poco me va pues a picar esa curiosidad de generar algún aporte, ¿no? Y así fue, ¿no? Y una pregunta, ¿qué fue lo más complicado que tuviste en el taller? En una situación, Luis Miguel estaba haciendo un sonido y eso le causó aparentemente a Pablo un elemento de distorsión, que comenzó a gritar, abrió la puerta del taller y salió disparado, puteando para todo lado, y se fue al baño para hasta poderse regular, porque ya son personas que saben más o menos cómo poderse regular, cómo lo tienen que hacer, ¿no? Entonces esa fue una primera escena fuerte. Y esa fue una pequeña, porque luego después cuando estuve en el colegio he tenido ya crisis más complejas donde sí pues me han sorprendido muchísimo más, ¿no? ¿Cómo ves el manejo de las personas con discapacidad en España con relación a lo que tú vivías en el Perú? ¿Crees que hay una gran diferencia? Bueno, eso sí es bastante notorio en realidad. Yo, por ejemplo, yo no recuerdo haber pasado por, o no haber tenido ninguna noción de ningún centro o espacios, porque aquí, por ejemplo, aquí en España se ha dado que muchos papás ingresaron a sus hijos a colegios para personas especiales, pero luego, al ver que no recibían el trato adecuado, lo que hicieron fue sacarlos y formar una asociación de padres de familia, con lo cual ellos han comenzado a se compraron un terreno o alquilaron una casa y la comenzaron a habilitar para darle ahí a sus hijos una educación. Y poco a poco han ido sumando, allá han puesto un colegio, un centro de día, pero es el lugar donde ya los chicos pasan a su vida adulta. Y luego ya lo último con lo que están son con vivienda. Entonces en España sí está, o sea, yo no sabía que había tanta, pero hay muchísima presencia de personas con discapacidad, que yo me he quedado bastante sorprendido, digamos, ¿no? En Lima yo no me he topado mucho. Yo tengo algunos amigos que tienen hijos con Asperger, más no con autismo a nivel que yo veo aquí en España, que es bastante alto. Entonces sí, aquí hay una diferencia bastante grande, ¿no? ¿Y cómo ves el manejo de la sociedad española antes de la cuarentena con las personas con autismo? Bueno, también eso ha sido otro gran problema, ¿no? Pues nada, bueno, en las primeras etapas pues todos eran los jueces del balcón, como acá se estaba llamando, ¿no? Era que nadie podía salir y como veían a nosotros haciendo acompañamiento terapéutico para sacarlos a pasear porque ellos necesitan salir a la calle, nos comenzaban a estar gritando cosas, ¿no? Como, oye, ustedes nos respetan, tal. Nosotros les decíamos, oye, son personas con autismo, ellos necesitan. Y más o menos por ahí, pero no quitaba que no te dijeran algo, ¿no? Entonces, poco a poco, gracias a que poco a poco ha ido tomando notoriedad y ha llevado hasta que el ministro de Salud, en sus discursos diarios o semanales, haya dicho, las personas con autismo necesitan tener sus paseos porque es necesario para ellos, porque se les ha cambiado su rutina, ¿no? Hasta que no ha llegado a esos espacios o no ha llegado a algún medio de comunicación, no se les estaba tomando en cuenta. Por ejemplo, nadie ha pensado que al cambiarle la rutina a una persona con autismo, le estás cambiando la vida, ¿no? Entonces, han ido entendiéndolo poco a poco. No ha sido fácil, pero poco a poco han ido entendiéndolo, ¿no? Claro. Y una pregunta, ¿cómo vivieron estas personas con autismo la cuarentena en España? Bueno, es que como hay que entender, bueno, y ustedes mismos también lo saben, que las personas con el trastorno del espectro autista tienen muchas particularidades. Cada uno, igual como nosotros, es súper diferente entre sí. Entonces, algunos podrán estar muy tranquilos viendo su televisión y pintando, pero otros van a tener ataques psicóticos y bueno, van a parar, van a estar gritando todo el día, no van a poder dormir porque ya no salen de su casa. Antes salían al colegio, luego a sus clases extraescolares, luego llegaban a casa a descansar, luego el fin de semana tenían los paseos al spa o a caminar o a hacer deporte. Entonces todo eso quitado, obviamente que va a tener repercusión en muchos de ellos porque se les está cambiando toda su rutina, ¿no? Entonces sí ha habido en algunos casos alteraciones, pero dentro de todo la comunidad o en la institución que yo estoy, los chicos
más o menos han estado controlados. Y yo aquí festejando por la cuarentena. Pero mira, justo a una chica que justo es a la que yo estoy atendiendo ahora, le encanta la hora de los aplausos, porque acá sí se sigue aplaudiendo. Entonces, como a ella le encanta toda la parte coreográfica, entonces cuando a las 8 de la noche ella salía a pasear, todo el mundo aplaudiendo y ella estaba feliz. Aplaudía también ella. Entonces sí, le encantaba esa parte. Y en fin, una pregunta, ¿qué proyectos a futuro tienes programados? Bueno, hay un proyecto que está, bueno, entre que se está dilatando y no, que es un proyecto de una serie de personas con autismo. Entonces es una serie que está ligada a trabajar con científicos, como por ejemplo físicos, químicos, biólogos, y un poco la idea es como una realidad paralela donde la persona con TEA ha llegado a nuestra realidad y no sabe por qué somos así nosotros. Entonces, los que lo van a ayudar a él a entender cómo nosotros nos comportamos son los científicos. Los científicos, como un biólogo, te va a decir, mira, las hormigas tienden a agruparse para generar trabajos en común, por ejemplo. Entonces, los científicos siempre le van a estar relacionándolo con su sector, digamos, ¿no? Con los planetas, con los insectos y tal, ¿no? Y la idea era ver un poco esa otra nivel de esta importancia que tienen ellos, ¿no? Que esa manera de cómo piensan y cómo entienden la realidad hace que nosotros nos comencemos a preguntar todo lo que se llama nuestro status quo. ¿Por qué yo no puedo decir todas las cosas directamente? ¿Por qué tengo que yo reservarme? ¿Por qué yo no puedo gritar? ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué yo no puedo hacer una pataleta? ¿Por qué no puedo hacerlo, no? ¿Y para más o menos cuándo lo tenés programado? No, bueno, estoy ahorita un poco trabajando el piloto, ¿no? O sea, un poco armando este guión. Entonces tengo un amigo que me está ayudando más o menos igual como yo no tengo dinero, entonces estamos haciéndolo en sus tiempos, ¿no? Yo más o menos ya tengo el guión y ahora él me está ayudando para armar el primer capítulo, o mejor dicho, el tráiler, ¿no? No, mejor sí, para así poderlo vender. Y lo otro que también quiero decirlo, ya que estamos en una radio, es esta gran lectura que se tiene de las personas que tienen TEA, ¿no? Mucho se aferran a los genios, ¿no? A todas esas grandes mentes que son genios y genios y genios, pero yo trabajo con personas que sus hijos no son genios, son personas que tienen problemáticas que los papás tienen que estarlos conteniendo, que no saben si un día les van a pegar, si un día se va a poder hacer daño. Entonces es el otro aspecto del autismo, que también son personas muy felices, también se ríen todo, pero son personas que tienen muchas problemáticas y que siempre en los medios de comunicación se habla solamente de las personas que tienen esas grandes habilidades, ¿no? Y no de las personas que tienen grandes problemáticas y grandes dependencias, digamos, ¿no? Que la sociedad tiene que apoyar también, digamos, ¿no? Es realmente muy interesante conocer tu perspectiva, no solo como una persona que ha llegado a otro país, sino que además está viendo una realidad distinta, ¿no? Muy distinta, sí, también a la nuestra, y de la cual también tenemos que aprender mutuamente, seguramente, ¿no? Dice, en el centro, hay una mujer, una señora de Argentina, que se vino a España por temas también igual de trabajo, pero también por su hijo. Se vino porque su hijo es autista y bueno, y sí, pues tiene grandes también problemáticas, ¿no? Muy bien, Cristian, ha sido realmente un gusto poder conversar contigo, darnos esta perspectiva de aquella persona que ve un poco las cosas de fuera y conocer de alguna manera la importancia de cómo has podido entender el mundo de la discapacidad en toda su integralidad, ¿no? Y bueno, vamos a estar siempre en contacto contigo seguramente para cuando esa serie ya pueda ver la luz. Pues sí, me encantaría. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos estado con Cristian Luna ejecutando diversas actividades y diversas labores a favor de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Cristian. Esto ha sido Con Mente Diversa. Donde conviven las diferencias. En Radio Santa Rosa Sur. Buenas nuevas en tu vida. No me pregunten más, que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar.